Eh, bueno, vamos a comenzar. Buenos días. Somos alumnos de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos en esta ocasión a hablar de la materia de Psicología en el campo de la salud. La unidad 1, conceptos generales. Y vamos a empezar con el concepto de salud. Diferentes conceptos existen acerca de lo que es salud y vamos a ver el de Organización Mundial de la Salud, que lo define no solo como la ausencia de enfermedad o alguna afección, sino que va más allá, porque salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Más adelante veremos estos tres tipos de bienestar para explicarlos, profundizar un poco más. Y según la Organización Panamericana de la Salud, que como su nombre lo dice, es de América, la salud es un concepto dinámico, es decir, va cambiando con el paso de los años, ¿no? Al que hay que ver desde un concepto positivo y promover todo lo que nos lleve a ella, ¿no? A la salud, teniendo en cuenta que para alcanzar la equidad en la salud se necesita redistribución del poder, que como bien sabemos es un problema en todos los países que estamos en desarrollo, ¿no? Es un problema porque no hay equidad, no nada más económica, sino no hay equidad social, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de los tres tipos de bienestar. Existe primeramente el físico, que es en el que cuando el cuerpo funciona de la manera óptima y se está autorregulando. Es decir, por ejemplo, la temperatura. Cuando hace calor afuera y estamos a 40 grados, pues nuestro cuerpo no está a 40 grados, nuestro cuerpo se autorregula a la temperatura que debe estar. Y de igual modo cuando hace frío. Entonces, todos estos procesos en los que el cuerpo se va autorregulando es el bienestar físico. Por otro lado, tenemos el bienestar mental. Es cuando el individuo está consciente de sus capacidades y puede afrontar las tensiones de la vida. Es decir, puede tener un trabajo, llevar una vida estable, un esquema, un orden, y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. No necesariamente está pues simplemente ensimismado, sino que es capaz de, con su trabajo, contribuir a que la sociedad se mantenga también en un equilibrio. Y después está el bienestar social, que viene a ser ya todavía un poco más complicado porque se requieren varios puntos para que un ser humano pueda estar dentro de este bienestar social. El primero es un empleo digno. Aquí vamos a decir que no solamente es que una persona tenga un empleo y ya, pues ya está. El empleo necesita ser digno bajo las condiciones adecuadas, que nomine su salud, que tenga un sueldo adecuado. Y entonces, podemos decir que ya tiene un empleo digno. Después está la vivienda, que tenga una vivienda digna, que no sea una chocita ahí en el cerro, que en un deslave puedan estar en riesgo, que no pasen fríos, que no lleguen a morir de frío. Entonces, todas esas condiciones que van haciendo de una vivienda digna también nos llevan un poco a este bienestar social. Que tengan acceso a la educación y a la salud, acceso a la educación básica, que todos los niños no tengan que trabajar, puedan ir a la escuela, y los jóvenes también, si se quieren seguir preparando, que puedan y tengan esta oportunidad de seguirse preparando. El acceso a la salud también es muy importante, que todo el mundo tenga este acceso. Si enferma, tiene un accidente, cualquier afección, pueda tener acceso a todos estos servicios de salud. Y por otro lado está también los recursos económicos, ¿no? Que es uno de los problemas que tienen los países en desarrollo, ¿no? Como México, si no tienen los recursos económicos, pues la gente no puede tener este bienestar social, ¿no? No pueden vivir en paz, todo el tiempo están angustiados porque no tienen dinero,
y se empiezan a generar otras problemáticas, ¿no? Que también van minando un poco en la salud. Y tener tiempo libre. Muchísima gente en México trabaja 8 días a la semana si hubiera. Trabajan muchísimo y no tienen tiempo para el ocio, ¿no? O sea, nosotros lo vemos, la gente que trabaja en los mercados, eso, pues trabajan 7 días a la semana y abren muy temprano y cierran muy tarde. Entonces, esta gente también necesita tiempo para el ocio, para poder pues descansar, recuperarse y que esto sea parte de su bienestar, ¿no? Y con esto terminamos este concepto en general de salud. Le cedo la palabra a mi compañera Paulina. Hola, gracias, Vero. Vamos a hablar sobre el panorama epidemiológico en México, que principalmente son 3 conceptos, que es el de mortalidad, que es el porcentaje de personas que mueren en un periodo específico de tiempo respecto al total de la población, la morbilidad, que es la cantidad de personas que se enferman en un lugar y periodo de tiempo determinados igual dentro de una población, y se van a medir por la tasa, que es la frecuencia con la que se presenta una determinada enfermedad en una población. La siguiente, por favor. Gracias. A través de los años, la tasa de mortalidad ha ido disminuyendo, sino que por cada 1000 habitantes la tasa ha disminuido de un 31% hasta un 4.9 entre los años de 1997 y el 2000. Sin embargo, esta tasa ha tenido un ligero y constante incremento a partir del año 2000 debido al envejecimiento que ha tenido la población. Las causas de mortalidad antes de los años 50 correspondían más a enfermedades infecciosas o transmisibles, pero conforme ha ido avanzando, posteriormente las que han tenido mayor causa han sido las enfermedades crónicas o no transmisibles, por lo que en el país las enfermedades que concentran el 32% de las muertes han sido actualmente la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares, debido esto a los malos hábitos, el estilo de vida que ha tenido la población. La siguiente, por favor. A partir del año 2014 se ha visto un incremento que se ha posicionado principalmente las enfermedades del corazón con un 18.6%. En un segundo lugar, las enfermedades isquémicas del corazón con un 12.7%. Y en tercer lugar, los tumores malignos con un 12.1%. Pero aún así, la diabetes mellitus por sí sola ha tenido un porcentaje de 14.8% en todas las muertes registradas. En cuanto a la mortalidad por sexo, los hombres son los que han tenido un mayor registro, teniendo un 55.6%, y esto quiere decir que por cada 100 mujeres ha habido una muerte de hombres con 126. En cuanto a la edad, los que han tenido una mayor mortalidad han sido los adultos mayores, de 75 años en adelante, y con una menor mortalidad han sido los niños menores de 1 año. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la tasa de morbilidad en el país, durante el periodo comprendido entre 1984 y el 2014, ha habido un incremento en las infecciones respiratorias y pues ha tenido una constante en el 2013. No obstante, las enfermedades crónicas que más han afectado al país han sido la diabetes y la hipertensión arterial, las cuales han tenido un incremento progresivo, en especial la diabetes, siendo que la hipertensión arterial ha tenido un descenso a partir del 2009. La siguiente, por favor. Ahora, todo esto se debe a que ha habido un incremento en la morbilidad por los malos hábitos que ha adquirido la sociedad. Esto al ser unas personas más sedentarias, puesto que la tecnología pues ha ido ocasionando este tipo de situaciones. Entonces, el incremento de la mortalidad, al haber hay un mayor incremento en la esperanza de vida, igual por las actuaciones médicas que se han dado, pues han vivido un poco más de tiempo. Por esto no significa que sean más sanos, pues al final de cuentas influye mucho el estilo de vida que han llevado y los malos hábitos que se han incrementado dentro de la sociedad. Por eso, al final de cuentas, es inevitable que haya muertes y, por supuesto, enfermedades, pero está en nuestras manos poder prevenir estas, al tener un estilo de vida más saludable y ejercitándonos, para así poder ir retardando un poco
las enfermedades crónicas que pudiéramos padecer. Les doy la palabra a mi compañero Jesús. Muchas gracias, compañera Paulina. El siguiente tema es el impacto diferenciado en salud, violencia, discriminación y resiliencia en jóvenes LGBT en la pandemia. Este básicamente es un estudio realizado por COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Y se abordan varios temas, principalmente cómo es que los jóvenes han resultado afectados por la medida del confinamiento. Sabemos que la pandemia por COVID-19 y el confinamiento como medida de prevención cambió la forma de vida de muchas personas, ya que pues es una nueva forma de vida, ¿no? O por lo menos yo no, en el tiempo que llevo existiendo, pues no había padecido de algo así. La niñez, la adolescencia y juventudes, sumado a una orientación sexual diferente a la heterosexual, son los sectores más afectados, ya que digamos que son minoría, ¿no? O tienen una dependencia de ciertas personas para poder subsistir. La siguiente, por favor. El primer concepto bastante interesante que hay que revisar para este tema es violencia. La violencia puede ser el control de una persona sobre otra por medio de la fuerza o el condicionamiento de ciertos actos que comprometan su integridad física y emocional. El anular los derechos y garantías de las personas también es considerado como violencia. Estamos hablando de omisión a derechos básicos como la salud, la libre expresión o algunas garantías. La niñez, los niños y adolescentes, además de los jóvenes, son los más vulnerables a estos episodios, como ya lo mencionaba, porque están en constante dependencia de sus padres o tutores, ya que pues van a ser los primeros en ser violentados por la dependencia económica incluso sectores específicos como las mujeres, ¿no? Ahora hablamos el tema de violencia de género, por el simple hecho de ser mujeres van a ser violentadas o por personas LGBT que también son víctimas de estas prácticas de violencia. El deterioro del tejido social pone en evidencia el mal manejo de estos temas. La escuela debe ser uno de los mayores referentes de educación que contrarresten la violencia, además del hogar. Aquí hablamos de una normalización de la violencia, que es un tema que pues ya no nos va a afectar tanto, ¿no? Supongamos, escuchamos de un homicidio y esto va a ser recurrente cada semana, entonces se va a volver algo cotidiano. Eso está mal porque pues le quita el peso a las cosas que deben de ser tomadas en serio. Como lo menciona, la violencia puede ocurrir en cualquier lugar, ¿no? La escuela debe ser el principal instituto de enseñanza donde se nos incluyan buenos valores, pero desafortunadamente eso no es, ¿no? Vemos que en la sociedad existe una clasificación, ¿no? de las personas. Entonces eso nos va a llevar al siguiente tema. La siguiente, por favor. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es una práctica que se ha vuelto algo normal del día a día, que incluso pues nosotros hemos llegado a practicar. Va a ser por la diferencia de gustos, ideas, orientación sexual, la nacionalidad, la apariencia, el origen, el género, la edad, cultura, entre otros. Y hoy es el principal detonante de situaciones que comprometen la integridad de las personas, que no cumplen con la imagen ideal que es aceptable para la sociedad. Aquí, como lo vemos, la discriminación pues va a ser un factor bastante importante porque incluso nos va a disponer del servicio médico, ¿no? Que muchas veces muchos de estos grupos pues necesitan como el medio de confinamiento arrojó muchos problemas sociales, ¿no? En este caso, el acceso a la salud se vuelve algo complicado porque con la medida del confinamiento, pues no se puede dar atención médica como normalmente se haría, ¿no? Que uno puede ir a un centro de salud,
ir a alguna cita, pedir una consulta, esto se vuelve bastante difícil, ¿no? Al estar encerrados, pues no tenemos esa accesibilidad. Y el hecho de cambiar de un estilo de vida a otro, pues confiere muchos retos. El otro tema bastante importante que va ligado a estos dos es la resiliencia. La resiliencia se define como la capacidad humana de reponerse a situaciones estresantes o posteriores a un episodio negativo en la vida. Durante la juventud, esta característica es cuando más se desarrolla, puesto que será la estrategia en la que desarrollaremos nuestras respuestas a las adversidades que se nos presenten. Si juntamos estas dos definiciones anteriores, que es discriminación y violencia, a sectores que van en desarrollo como los jóvenes, se ven limitados al momento de desarrollar estas capacidades de hacerles frente a los imprevistos, ¿no? que les ponga la vida. En este caso, pues no pueden desarrollar bien la toma de decisiones, cómo reponerse a situaciones de violencia, ¿no? Si no tienen ese ejemplo que los ayude a generar prácticas de confianza, ¿no? ¿Me dan con la siguiente, por favor? Por último, vamos a ver los comentarios o la reflexión que se nos da a esta situación, a este tema. Sin duda, la salud es un tema importante, ya que se habla directamente del derecho que tenemos y que en ocasiones parece olvidarse. El reto es enorme, ya que implica tener un rango o el ser joven va a ser pues un factor bastante importante para recibir estas prácticas, ¿no? de discriminación o violencia, ya que pues se omiten, ¿no? nuestras garantías o libertades. Atendiendo a esta problemática desde los hogares, las escuelas, sociedad y gobierno, los servicios de salud no deben dejar de atender a las nuevas generaciones, ya que serán estos quienes tomen roles importantes en la sociedad. Como ya les decía, ¿no? Si pues los jóvenes o estos sectores donde pues no se les puede asegurar una buena práctica en cuestión a los manejos de sus derechos, pues pueden llevarlos a otras prácticas, ¿no? Como en el hecho de violencia, pueden hacer que pues, las personas que reciben violencia se vuelvan más violentos, ¿no? Y entonces sean estos quienes practiquen cuando sean adultos estos episodios, ¿no? de violencia o de discriminación. El hecho de normalizar la violencia y discriminación es alarmante. Quiere decir que es algo con lo que se acostumbra a vivir, haciendo la creencia de que el tener que enfrentarse a situaciones que arriesgan la vida de las demás personas es natural. Es lo que comentábamos. La parte de normalizar estas prácticas se vuelve pues un problema en cuestión a cómo se maneja la sociedad, porque ya no se le da la importancia, ¿no? que debe ser a la hora de afrontar estos problemas y de generar soluciones, ¿no? para evitarlas. Este estudio arroja problemáticas bien conocidas, como ya lo sabemos, la desigualdad de la sociedad mexicana, en donde pues algunos sí tienen el derecho a ejercer pues sus derechos o garantías y algunos no, ¿no? Como son estos sectores minoritarios, los niños, los jóvenes y en general las juventudes, además de pues las personas LGBT, ¿no? que pues son discriminados, ¿no? por el simple hecho de ser jóvenes o de tener otras preferencias. Entonces, pues no se les brinda la atención que es debida. Como lo sabemos, la pandemia mostró lo peor de estas sociedades, desde las políticas públicas, el servicio médico al que todos deberíamos tener acceso sin importar la condición, y los retrocesos en estos temas de desigualdad de género, de ideas de la no discriminación y la violencia que incluso pues, está presente en los factores, en los núcleos familiares, ¿no? Como ya lo mencionaba, el núcleo familiar, la escuela e incluso el gobierno debe de generar acciones que sean favorables para prevenir estas prácticas de violencia, pero pues falta mucho que trabajar, ¿no?
deben de ser tomadas en cuenta todas las opiniones. Y este estudio que hace el COPRED, pues saca a la luz muchos de estos temas. Incluso hay varios comentarios de vida donde pues, las mismas personas, ¿no?, están diciendo qué es lo que les aqueja y cuáles son sus propuestas para que pues se les vea atendido. De hecho, uno de los principales solicitudes que les hacen al COPRED es el acceso a la salud emocional. Entonces creo que pues esto es bastante complejo de atender, pero se sabe que pues qué es lo que le está fallando a la sociedad, ¿no? O qué es lo que ellos quieren para estar mejor. Este tema pues me parece muy interesante y genera bastantes preguntas, algunas reflexiones y pues sería todo de mi parte. Cedo la palabra al compañero Raciel. Gracias, Jesús. Y justamente, ¿no? Complementando esta parte, creo que es donde entra nuestro sistema de salud. Como lo comentaban hace rato mi compañera Begoña, básicamente sabemos que el salud y el bienestar es un derecho establecido en el artículo 4, en el cual se menciona que toda persona tiene derecho al sistema de salud y también la ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a todos estos servicios de salud. Es donde entra la parte de la salud y el bienestar que mencionaban hace rato, ¿no? Que no solamente es la salud, sino también brindar toda la información y todas las atenciones para poder llevar tener un buen balance en ese aspecto del bienestar, ¿no? Am, y básicamente es este punto, ¿no? El sistema de salud mexicano ha tenido un progreso a lo largo del tiempo en el cual ha tenido varias transformaciones. Básicamente ha tenido diferentes nombres. Todo empieza en algún punto cuando surge la necesidad de cubrir a cierta población que no tiene acceso al seguro social, como lo son IMSS o ISSSTE, por el simple hecho de a lo mejor no tener un trabajo, ¿no? Entonces, este servicio de salud o este modelo de salud busca llegar a todas esas personas que no tienen acceso a él tan fácilmente y ha ido teniendo diferentes transformaciones, ¿no? Como lo son Progreso, Oportunidades, Prospera y recientemente o lo que tuvimos antes de lo que tenemos actualmente hoy, que es el INSABI, el Seguro Popular. Básicamente, en resumidas cuentas, era un sistema, todo era una institución o un sistema descentralizado en el cual cada estado tenía como la batuta en cuanto al sistema de salud que llevaban, ¿no? Ellos eran responsables de mantener a la población y brindarles este servicio. Sin embargo, en las recientes administraciones vemos que surge una transformación, ¿no? En el cual se propone este nuevo modelo de salud que básicamente yo lo resumiría en centralizar los recursos y de esta manera justificar el poder llegar a más gente, ¿no? Entonces, es de esta manera que se propone y surge el INSABI. El INSABI es el Instituto de la Salud para el Bienestar y es justamente lo que busca, ¿no? Tener todos los recursos, el gobierno federal administra todos los recursos en este aspecto. Hablemos de lo económico hasta hospitales, camas, todo lo necesario para poder tener un sistema completo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre lo que tenemos actualmente, que es el INSABI, financiado por el gobierno federal, y lo que teníamos anteriormente, ¿no? Que era un sistema dividido entre el gobierno federal y el estatal, en el cual había cierto porcentaje de aportación entre ellos, ¿no? Básicamente el modelo que tenemos en México es un modelo de cobertura universal que está dividido en instituciones y atiende diferentes niveles, ¿no? Lo que teníamos anteriormente en cuanto a modelo de salud atendía principalmente tres niveles que son básicamente la capacidad de atención a las personas, ¿no? Entonces, esos tres niveles se mencionan de la siguiente manera. El primer nivel podemos referirnos a un nivel básico en el que todas las personas tenemos acceso a una consulta en un centro de salud, a cierta orientación médica, ¿no? El segundo nivel habla un poquito más allá de eso, es ya enfocado a las especializaciones
y también atención en hospitales generales. Y la tercera, en la cual se veían temas un poquito más, ¿cómo decirlo? Como específicos, tratamientos de enfermedades terminales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente es el sistema, cómo está dividido el sistema en cuanto a niveles. Antes teníamos el Seguro Popular o lo que teníamos antes cubría básicamente estos 3 niveles. Sin embargo, ahorita con el INSABI tenemos el soporte a los 2 niveles, pero seguimos manteniendo el nivel 3 a todos aquellos que eran beneficiarios del Seguro Popular, ¿no? El INSABI, como sabemos, es para acceso a cualquier persona y es un sistema similar a lo que tenemos como el IMSS, ¿no? O busca hacer ese sistema, ¿no? Entonces, esa está la manera en cómo está el sistema de salud de México hoy en día. Ha sido tema de diversos debates en diferentes foros y esto también, pues, ha habido muchas críticas, ¿no? Uno de los aspectos que creo que salen a relucir en cuanto a cómo está nuestro sistema de salud es cuando tenemos contingencias, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia pudimos ver cómo es que estaba el sistema de salud y podemos ver si era capaz de responder ante tal necesidad, ¿no? Entonces, es ahí donde nos damos cuenta de las ciertas carencias o deficiencias o en qué se necesita trabajar. En este caso podemos ver que tenemos algunos puntos débiles, falta de abastecimiento de insumos médicos. Un dato que me llamó la atención fue el que solo tenemos 97 camas hospitalarias por cada 100,000 habitantes, y esto no me dejarán mentir, pero salió a relucir durante la pandemia, ¿no? Que hacía falta bastantes camas para poder abastecer a toda la población, ¿no? Y creo que también un aspecto importante es que tenemos una inversión mínima del 5% del Producto Interno Bruto enfocado al tema de salud, ¿no? Entonces, son áreas de oportunidad que sin duda se pueden ir trabajando, ¿no? Entonces, esto es la manera, el panorama de cómo está el sistema de salud en México, cómo funciona, a quién atiende, y aunque el propósito inicial fue llegar a cubrir a todas las personas que no tenían un seguro social, aún no se logra. Hay bastantes personas aún que no tienen acceso a este sistema de salud y bienestar, pero el objetivo es abarcar todo eso, ¿no? Entonces, así es como se ve el panorama. Y con esto cedo la palabra a mi compañera Monse para que pueda continuar explicándoles un poquito más de esto. Muchas gracias. Bueno, yo para finalizar les voy a hablar de la psicología de la salud para los problemas de salud en los mexicanos. Lo vamos a dividir en 3 puntos, pero primeramente para la Organización Panamericana de la Salud, debemos tener como un análisis del bienestar social, político y sociológico, psicológico y comunitario. Esto causa, sería como la ausencia de una enfermedad. Como primera parte, vamos a tener la categoría de personalidad y su significado en la salud. O sea, aquí vamos a definir a la salud como una práctica preventiva para prevenir, ahora sí, valga la redundancia, a evitar la muerte en poblaciones. Y aquí, como nos había comentado mi compañero Jesús, la población que es más vulnerable es la comunidad LGBT, ya debido a la discriminación, la exclusión y la opresión. Esta comunidad es más vulnerable ya que no se le suele dar la atención de salud de la manera más digna, y son la comunidad que es más excluida de esta parte del campo de la salud. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Como segunda parte tenemos los determinantes sociales en el proceso de salud-enfermedad, y aquí es lo que nos hablaba mi compañera Begoña en cuestión de condición social. Muchos no tenemos la oportunidad de estos accesos a la salud por en donde vivimos. Entonces, sí se trata de un grado de inclusión, y pues en esta sociedad mexicana muchos no tienen acceso a la salud, como nos comentaba mi compañero Raciel, ya que no hay un trabajo de por medio y tratan de buscar de por fuera, y luego no tienen ese acceso a la salud. Y obviamente por eso también las muertes aumentan, disminuyen, y con esto de la pandemia, pues ni hablar.
En el apartado 3 tenemos la relación entre la personalidad y la salud, teniendo como el sexo y el género como principal, ya que se convierte como algo indispensable para de ahí sacar las gráficas, como nos comentaba mi compañera Paulina, para ver de los hombres o las mujeres quiénes son los que están teniendo más problemas en cuanto a salud. Entonces, es indispensable esta categoría de sexo y género para el proceso salud-enfermedad. La siguiente, por favor. Esto sería nuestras bibliografías. Muchas gracias por escucharnos y esta es nuestra parte.